Mi nombre es David Manrique, yo soy cofundador del laboratorio Elige Solution, que nos dedicamos a soluciones para el butirato, butiratos, productos relacionados con la microbiota intestinal, prebióticos, probióticos, etcétera. ¿Vale? También formo parte del Grupo Iberoamericano de Estudios del Microbioma y la Nutrición, que hoy os he puesto el logo y también la web donde se puede acceder, ¿vale? En cuanto a los temas que vamos a tratar, pues actualización del concepto de prebióticos, que se ha hablado de nuevo estos años sobre prebióticos, fibra prebiótica y fibra no prebiótica, prebióticos más allá de la fibra, prebióticos y ácido graso de cadena corta. Veremos un ejemplo concreto de un probiótico que a la misma vez se comporta como un prebiótico para otro grupo bacteriano, y también hablaremos de algunos suplementos concretos que estamos trabajando, ¿vale? Bueno, aquí tenéis los conceptos de bióticos clásicos que siempre se han estado hablando, ¿no? Este grupo de moléculas que hay otras definiciones actuales como psicobióticos, parabióticos, pero bueno, las más clásicas son prebióticos, probióticos y posbióticos, ¿no? Prebióticos tradicionalmente pues se decía que eran fibras vegetales que nutrían a las bacterias beneficiosas del intestino. A los probióticos a su vez eran bacterias vivas beneficiosas, y esos probióticos a su vez generan metabolitos, ¿vale? Que serían los conocidos como metabolitos postbióticos, como el butirato, el propionato, el acetato y, por ejemplo, vitaminas del grupo B, etcétera, ¿no? Veremos que estos términos, pues bueno, han ido evolucionando con el tiempo, ¿vale? También en cuanto a beneficios de los probióticos y prebióticos, bueno, pues clásicamente, esto es un artículo de revisión del año 2018, pues se decía, y se sigue esto, bueno, teniendo en pie, ¿no? Pues que los probióticos podrían tener unos beneficios inmunológicos, ¿no? Pues influenciar las citoquinas, tener efectos inmunológicos en la inflamación mucho más allá del intestino, con repercusiones en la inmunidad, vamos a llamarle sistémica, y también pues beneficios no inmunológicos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la barrera intestinal, el tema del tránsito intestinal, inflamación intestinal, etcétera, ¿no? Y por otro lado, los prebióticos pues también tienen clásicamente efectos metabólicos, como la producción de ácido graso de cadena corta, que aparte de tener beneficios a nivel intestinal, también actúan propiamente como nutrientes, son ácidos grasos y tienen un valor calórico y nutricional para el epitelio intestinal y para el metabolismo. También se sabe que los prebióticos mejoran la biodisponibilidad de minerales, ¿vale? Y también se ha estudiado mucho la capacidad que tienen ciertos prebióticos pues, para actuar sobre la inmunidad, ¿vale? Vía la acción sobre la microbiota, etcétera, ¿vale? O también otro concepto muy unido a probióticos, prebióticos, y a microbiota sería la inmunonutrición, ¿no? La inmunonutrición que se puede definir como el área de nutrición dedicada, ¿no? Aquí lo pone en este artículo del 2023, dedicada al estudio de los procesos por los cuales los nutrientes modulan las acciones del sistema inmune, ¿no? Pues como hemos hablado antes, los probióticos y prebióticos se le da, vamos a llamarle un valor o unos beneficios muy importantes a nivel de la inmunidad, y de hecho es uno de los campos que más se estudia, el uso de probióticos y prebióticos como inmunomoduladores y con acción en la inflamación también. Pero bueno, hay otras sustancias inmunonutrientes que tienen mucho grado de evidencia científica, como puedan ser aminoácidos como la arginina y la glutamina, por su papel de condicionalmente esencial y su papel de aporte extra en determinadas situaciones de estrés metabólico, etcétera. También, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, como el EPA, el DHA, se han relacionado con muchos efectos inmunomoduladores. También se han relacionado los ácidos grasos omega 3 con efectos positivos sobre la microbiota, ¿vale? Y también, bueno, pues los nucleótidos y otros, ¿no? Como minerales como el zinc, el selenio, etcétera, ¿no? En cuanto al concepto prebiótico, como hemos dicho, ha ido evolucionando y actualmente pues, se habla de un concepto ampliado en la que se podría nombrar prebiótico a sustratos, cualquier sustrato, que los microorganismos de la microbiota, del huésped, puedan utilizar de forma selectiva para aportar un beneficio. Y esta palabra de selectiva es la que quizá más importancia se le da, ¿no? Entonces, bueno, cualquier compuesto que mejore la salud a través de una metabolización selectiva por determinados microorganismos de la microbiota, podríamos decir que es un prebiótico, ¿vale? Como hemos hablado, según este artículo de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Probióticos, de la SEMIPIP, bueno, pues esto sería una definición
que amplía el concepto de prebiótico, ¿vale? Ya que no solamente incluye los carbohidratos tipo fibra, sino también otras sustancias, como por ejemplo los polifenoles o algunos ácidos grasos como los omega 3, etcétera. Aunque también es verdad que a día de hoy todavía podríamos decir que siguen siendo las fibras o los carbohidratos no digeribles por el intestino humano, como la inulina, los fructosacáridos, los galactosacáridos, los que a día de hoy aún disponen de más evidencia científica en su uso como prebióticos, ¿no? Aquí, bueno, he puesto una infografía muy interesante de ISAP, donde, bueno, pues hablan de lo que sería fibra prebiótica, fibra no prebiótica. Lógicamente, la fibra en sí, la fibra vegetal que podemos encontrar en los alimentos vegetales, pues tiene unos beneficios para la salud, pues se han relacionado y están muy estudiados su uso para el tránsito intestinal, la mejora de los lípidos, del metabolismo lipídico, la regulación de lo que es la glucemia, etcétera, etcétera, también la absorción de minerales. Pero bueno, después habría que distinguir lo que sería los prebióticos, que habría fibra que sería prebiótica y prebióticos que no son fibras. ¿Vale? Las fibras prebióticas podríamos decir que son aquellas fibras que, aparte de tener unos beneficios generales como fibra, tienen unos beneficios selectivos porque son selectivamente utilizadas por determinados microorganismos de la microbiota y esto le confiere una serie de efectos beneficiosos, ¿vale? Entonces, después podríamos hablar de prebióticos que no son fibra, como también dice esta infografía. Pues, por ejemplo, ácido graso poliinsaturado, como podría ser los omega 3 o determinados polifenoles, ¿no? Pero bueno, lo que es el prebiótico pues tendría que cumplir este criterio de tener un grado de modulación de la microbiota vía una selectividad sobre acción en determinados microorganismos de la microbiota, ¿vale? Aquí también, bueno, está otro artículo de la revista Nutrición Hospitalaria de 2020, en la que también se habla de este concepto de utilización selectiva por organismos del huésped, prebióticos, ¿no? Y sustancias que afectan al microbioma, pero que no se podrían considerar prebióticos, ¿no? Porque no tendrían ese carácter tan selectivo o por otros motivos, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta estas sustancias, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, sustancias que actúan sobre la microbiota que estás estudiando y que tendrían, más allá de la fibra, pues por ejemplo, los ácidos grasos insaturados, como podría ser los monoinsaturados tipo leico o los poliinsaturados tipo omega 3, pues se dispone últimamente de bastante evidencia, de bastantes estudios de cómo actuarían sobre la microbiota y, por ejemplo, pues los ácidos grasos del aguacate se han estudiado que aumentan el Faecalibacterium, que es una de las bacterias más productoras de butirato, como aumentan también los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Bueno, pues de esto hay bastantes publicaciones últimamente del papel de los ácidos grasos, sobre todo los insaturados, su papel positivo sobre la microbiota intestinal y su comportamiento como prebióticos, ¿no? También otro tipo de aceites, ¿no? Provenientes de semillas que se ha estudiado bastante en el ámbito del intestino, de la microbiota, es, por ejemplo, el aceite de Nigella sativa, también conocido como comino negro, como black cumin. Bueno, pues esto es un estudio bastante reciente del año 2022 y 2023, donde se habla de los beneficios globales para la salud intestinal de la Nigella sativa. Si tenéis curiosidad, podéis hacer una búsqueda, por ejemplo, de estudios de Nigella sativa en el manejo dietético del Helicobacter pylori, que han salido en los últimos años bastantes estudios muy interesantes. Y, por ejemplo, este estudio en el que se utilizó el aceite de Nigella sativa para los trastornos de disbiosis asociados a antibióticos. Esto era un uso, por ejemplo, muy clásico de estudio de probióticos y prebióticos, la prevención de la diarrea asociada al antibiótico, y esto, bueno, pues un estudio que se desarrolló y que dio bastante buen resultado para restaurar la microbiota utilizando pues un aceite funcional como el aceite de comino negro de Nigella sativa, ¿no? Pues, por ejemplo, el butirato es un ácido graso de cadena corta que típicamente podríamos decir que se genera por la microbiota intestinal. De hecho, se sabe que la microbiota intestinal, una de sus funciones más interesantes es la producción de ácido graso de cadena corta, entre ellos el butirato, pero el butirato a su vez se ha visto en diferentes artículos, diferentes estudios, que también se podría comportar como un prebiótico. O sea, por ejemplo, esto es un artículo del año 2019, ¿vale? Donde se ve que, bueno, pues que el butirato de sodio microencapsulado modificaba la microbiota
en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que tenía imitando como un cierto efecto prebiótico y que era bastante interesante para lo que era la inflamación, etcétera, asociada a estos pacientes, ¿no? También otro estudio en el que se evaluaba cómo, por ejemplo, el butirato modulaba la microbiota, pues este otro estudio del año 2022 que se hizo en alteración de la microbiota provocada en pacientes con enfermedad metabólica, en este caso la diabetes, y bueno, pues se veía y los autores concluían que el butirato pues promovía un microambiente intestinal antiinflamatorio y que además modulaba el desequilibrio de la microbiota intestinal asociado a enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? Otro concepto que ha surgido con bastante fuerza en los últimos años es el concepto de postbiótico, que también va unido al concepto de prebiótico y probiótico, ¿no? Pues podríamos decir que los prebióticos son utilizados por los probióticos y generan sustancias postbióticas, ¿vale? Que estas sustancias postbióticas son en parte responsables de los efectos beneficiosos de los probióticos, ¿no? Pues, por ejemplo, la microbiota del intestino consumiría la fibra prebiótica no digerible y generaría en ese metabolismo de esa fibra prebiótica diferentes compuestos bioactivos que podrían englobarse bajo este término de postbióticos, ¿no? Pues, por ejemplo, postbióticos que están bastante identificados y muy estudiados, pues vitaminas como vitaminas del grupo B, que se sabe que son generadas por la fermentación de prebióticos por determinadas bacterias de la microbiota. Además, es bastante interesante esto de las vitaminas del grupo B, porque luego hay otras bacterias productoras de ácido graso cadena corta que dependen de la disponibilidad de vitamina D B en el intestino, ¿vale? O, por ejemplo, aminoácidos que son generados por la microbiota, péptidos antimicrobianos como bacteriocinas, neurotransmisores y, sobre todo, pues bueno, los ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propinato, el butirato, que son uno de los postbióticos generados por prebióticos más conocidos y quizás los más estudiados, ¿no? Los famosos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? En cuanto al ácido graso de cadena corta, ¿no? Pues una infografía muy interesante del proyecto Unidos por la Nutrición Clínica, un proyecto de profesionales de México que elaboran infografías relacionadas, información científica relacionada con la nutrición clínica. Bueno, pues tienen esta infografía que se puede descargar de forma libre de ácido graso de cadena corta y salud intestinal, donde, bueno, pues hacen un esquema muy interesante donde, bueno, pues la fibra prebiótica, la fibra sería metabolizada por la microbiota, produciría ácido graso de cadena corta, sobre todo butirato, acetato y propinato, y se distingue, por ejemplo, el butirato, que sería más utilizado, vamos a llamarle a nivel intestinal, ¿vale? Y que se relaciona más con efectos a nivel intestinal. Y por otro lado, por ejemplo, el propinato y el acetato pasarían a nivel hepático, a nivel sistémico, y, por ejemplo, se han relacionado mucho con efectos a nivel del control glucémico e incluso el propinato también con una reducción de la producción de colesterol a nivel hepático, etcétera, ¿no? Aquí también se distingue como, por ejemplo, los bacteridetes serían más productores de acetato y propinato y las firmicutes pues, más responsables de la síntesis del butirato. Entonces también dependería de la microbiota que tengamos o de las posibles disbiosis que hubiera que se produjera unos más o menos ácido graso de cadena corta, ¿no? Esta es otra diapositiva muy interesante del año de 2020, en la que, bueno, pues que se esquematiza como pues, nutrientes resistentes a la digestión por el aparato digestivo humano, como los aminoácidos resistentes, algunas pectinas prebióticas, la hemicelulosa, galactólicos-sacáridos, que es uno de los prebióticos más conocidos, bueno, cómo elevarían o aumentarían de forma general los ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal y cómo pues, estos ácidos grasos de cadena corta y serían responsables de gran parte de los beneficios de esta sustancia, ¿no? Pues, por ejemplo, el propionato, aquí se habla de que, y esto es un tema que se ha estudiado mucho en los últimos años, como el propionato es responsable de aumentar la saciedad y podría ser una herramienta muy interesante en el contexto del manejo del sobrepeso, la obesidad, también como el propionato está muy implicado, se incorpora a nivel hepático y actuaría en la síntesis de colesterol y sería un buen aliado para dietas de control de colesterol alto, por ejemplo, ¿vale? O, por ejemplo, el acetato, pues también estaría implicado, por ejemplo, en temas relacionados con la síntesis de colesterol, aunque en menor grado
que el propionato. Y el butirato, pues sobre todo con acciones muy relacionadas con el intestino, como acción antiinflamatoria y también el aumento de bacterias beneficiosas y por su capacidad prebiótica que también hemos hablado antes. ¿Vale? La definición de postbiótico también fue actualizada en el año 2021 y esto es bastante interesante porque también se hablaba que el postbiótico no solamente sería un metabolito generado por los probióticos, como hemos hablado antes, como el butirato, el acetato, el propionato o determinadas vitaminas del grupo B, aminoácidos, etcétera, sino que también el postbiótico podría ser una preparación de microorganismos inanimados, o sea, vamos a llamarle microorganismos, podríamos decir incluso, entre comillas, microorganismos muertos, ¿no? O los componentes de ese microorganismo. O sea, se sabe que en la pared o en la estructura externa de determinados probióticos, pues hay proteínas y hay sustancias que tienen efectos inmunomoduladores, etcétera. Entonces, por eso también se habla de que los postbióticos también serían, pues, esas preparaciones, vamos a llamarles de microorganismos inanimados o de sus componentes que ejerzan un efecto beneficioso, ¿vale? De hecho, en los últimos años se han empezado a comercializar algunos productos que son preparados de bacterias, vamos a llamarle, pasteurizadas o inactivadas, no de bacterias vivas, ¿vale? Que en este caso no estaríamos hablando de probióticos, sino estaríamos hablando de postbióticos. En cuanto a los probióticos, pues bueno, clásicamente se habla mucho de los lactobacillus, las bifidobacterias, por ejemplo, el Streptococcus thermophilus, pero también hay otros probióticos, quizás de los que se habla menos conocidos, pero también muy interesantes, como por ejemplo las propionibacterias, ¿no? Que como su nombre indica, se caracterizan porque son principalmente productoras de propionato de ácido propiónico, ¿no? En cuanto a diferentes probióticos o bacterias de la microbiota con capacidad probiótica, también este artículo me pareció muy interesante del año 2018 porque aparte de clasificar las bacterias de la microbiota, habla de microorganismos especialmente productores de butirato, como por ejemplo el Faecalibacterium, ¿no? El Faecalibacterium pranusi es un microorganismo altamente productor de butirato y que se ha visto en diferentes estudios que puede ser influenciado o puede aumentarse su actividad mediante determinados prebióticos. Y esto pues muy interesante para aumentar el butirato vía acción prebiótica, ¿vale? En cuanto a las propionibacterias, aquí he titulado esta diapositiva, que podrían ser consideradas las propionibacterias, el propionibacterium, un probiótico y un prebiótico a la misma vez por diferentes motivos, ¿no? Las propionibacterias lácticas, ¿no? Aquí hablamos de las propionibacterias que se utilizan como fermento láctico, pues por un lado se sabe que generan ácidos grasos de cadena corta como acetato y propionato, que son responsables del sabor que dan a determinados preparados lácteos como queso, en los cuales se utilizan como fermentadores, pero también tienen capacidad antimicrobiana y se utilizan como bioconservantes, ¿vale? También estas propionibacterias lácticas pues producen una cantidad importante de vitaminas del grupo B, de factores de crecimiento bifidogénico, que ahora veremos y por eso se comportan también como un prebiótico, incluso de ácido nucleico conjugado, ¿no? Entonces podríamos decir que son productoras, las propionibacterias, estos fermentos lácticos propionibactéricos, pues podrían ser fuentes de sustancias nutracéuticas, ¿no? Como estos factores de crecimiento bifidogénicos, ¿no? Y además, también se sabe que tienen un potencial como probióticos, ya que estas propionibacterias, como otros fermentos lácticos, también modulan la microbiota y también se ha visto en diferentes estudios que tienen influencia en la inmunomodulación y la respuesta inmune, ¿vale? Pues aquí os destaco la Propionibacterium freudenreichi, que es complicado de decir, porque bueno, pues una propionibacteria láctica, que se ha estudiado mucho como probiótico, se sabe que genera una gran cantidad de grasos de cadena corta, principalmente propionato, se sabe que es productora de vitaminas del grupo B como B9 y B12, pero además está muy identificado en diferentes estudios que genera estas dos sustancias de nombres bastante complejos, pero que son dos sustancias muy específicas para estimular el crecimiento bifidogénico. Por eso esta bacteria a la misma vez se podría comportar como un probiótico y como un prebiótico para las bifidobacterias, ¿vale? Pues como os comentado, pues hay estudios publicados, por ejemplo, en el 2021, donde se considera que es una bacteria beneficiosa porque produce estos compuestos bifidogénicos y promueve el crecimiento de las bifidobacterias. También hay artículos en el 2019, aquí esta infografía que hicimos, pues donde la propionibacteria, por un lado, genera ácido graso de cadena corta, propionato, y también genera estas dos sustancias con efectos
prebiótico bifidogénico y aquí pues radicaría gran parte de su acción. Aparte también genera proteínas postbióticas con un interés muy importante en la inflamación, como es el SPB, ¿vale? También hay estudios publicados sobre esta capacidad de esta propionibacteria de aumentar las bifidobacterias intestinales. Pues hay estudios publicados también en 2002, 2004, 2007 e incluso también, ahora pasaré a esta diapositiva, pero bueno, también hay estudios publicados, pues por ejemplo, desde el año 1999, ya antes del año 2000, ya había estudios de la suplementación con propionibacterias, de cómo aumentaba a las bifidobacterias y de cómo esto a su vez podía tener efectos en el tránsito intestinal. O sea, incluso en el año 94 también había estudios publicados. O sea, como vemos, la propionibacteria Frödericii se ha estudiado bastante y desde hace mucho tiempo, aunque hasta el día de hoy tampoco había mucha disponibilidad de ella como suplemento, aunque bueno, eso está cambiando y de hecho nosotros hemos participado junto con Laboratorio Optim en el desarrollo de un producto que se comercializa aquí en España por Natural Distribution, que es el Optim Propionibacter, que es un preparado probiótico específico con esta propionibacteria, ¿vale? Bueno, aquí este esquema es muy interesante porque explica esta relación tan estrecha que hay entre las propionibacterias, cómo esta aumenta a las bifidobacterias o influye como estimulador del crecimiento de bifidogénicos de bifidobacterias y las bifidobacterias a su vez producen también metabolitos que actuarían a su vez aumentando el efecto de las propionibacterias de generar ácidos grasos de cadena corta. Hay como un círculo virtuoso entre estos microorganismos, ¿no? Bueno, y ya para ir terminando, las últimas diapositivas vamos a hablar un poco de los suplementos que hemos ido desarrollando y comercializando en España y en otros países de Europa e incluso fuera de Europa, ¿vale? Con Optim y también Eligel Solution, ¿vale? Pues, por ejemplo, tu laboratorio es un producto que podríamos considerarlo como prebiótico e inmunomodulador que se comercializa por Natural Distribution en España y por Optim en otros países de Europa, ¿vale? Que conlleva una mezcla con vitamina C, vitamina D3, zinc, selenio y sobre todo unos betaglucanos específicos de levadura que tienen efectos específicos en la inmunomodulación, ¿no? Es un extracto de levadura específico porque tiene este 1,3, 1,6 de betaglucano que estamos estudiando su efecto inmunomodulador, ¿no? O, por ejemplo, Buticas Kiwi, que esto ha sido un lanzamiento que hemos hecho este mismo año desde primeros del año 2025, que es un complemento alimenticio de la gama Buticas porque actúa sobre el butirato y le pusimos el apellido kiwi porque el principal ingrediente que tiene es un extracto que podríamos llamar prebiótico llamado Libau, que se extrae del kiwi, es un extracto de kiwi, ¿vale? Que se dispone de varios estudios publicados, pues por ejemplo, en que que este extracto Libau tiene un efecto a bajas dosis, solamente entre 300 y 600 miligramos, ya tiene efecto positivo en aumentar la Faecalibacterium pramnucis y el butirato a nivel intestinal, ¿vale? También tiene vitaminas del grupo B para estabilizar la producción de butirato y zinc, ¿vale? Ya os he comentado este suplemento, el Optim Propionibacter, que es un suplemento probiótico que se desarrolló, si no recuerdo mal, hace aproximadamente 3 años, un poco menos de 3 años, 2 años y algo, ¿vale? Que lleva esta Propionibacterium Frödericii y que, bueno, que como hemos hablado, es una propionibacteria que se comporta a su vez como un prebiótico y como un probiótico y, bueno, se dispone de bastante ciencia sobre ella desde el año 94, como hemos visto, pero bueno, no ha sido muy desarrollado en el ámbito de la suplementación nutricional, pero bueno, ahora sí que está disponible. Y bueno, un nuevo lanzamiento que aún no está en el mercado, pero que esperamos esté ya disponible a partir de finales de junio, primeros de julio aproximadamente, ¿vale? Estará disponible a la misma vez en varios países de Europa, pues será Optim Butirate, ¿vale? Que será un complemento alimenticio bastante innovador, llevado con butirato de sodio, pero protegido en una matriz grasa para que pueda llegar al intestino y a su lugar de acción, ¿no? Es una tecnología de recubrimiento para proteger el butirato. A día de hoy, las pruebas ya que se han hecho de fabricación, podemos decir que va a llevar 285 miligramos de butirato de sodio por cápsula, que sería un equivalente a 225 miligramos de ácido butírico butirato, ¿vale?